saludo fraterno, jóvenes estudiantes. Es grato poder comunicarme con ustedes. Seguramente las circunstancias en las que estamos concretando la realización de esta clase no son las tradicionales ni las comunes, pero en virtud de un viaje que tenía programado para participar en algunas actividades académicas fuera de México, eso me obliga a tratar de dejar este video para que ustedes puedan acceder al contenido de la asignatura. Así es que las disculpas del caso, voy a tratar de que en este video queden clarificadas las bases epistémicas de lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar el tema de los contenidos y lo más importante, la asignación de una tarea. Así es que acompáñenme, por favor. Vamos a hacer la presentación de la pantalla y muy bien. Iniciamos unidad 1, asignatura, el niño como sujeto social. Nombre de la unidad, el estudio de la infancia. Su servidor, doctor Herbert Oliva, Universidad Autónoma e Indígena de México. Vamos a ver exactamente 3 temáticas. La noción de infancia, vamos a hacer un breve recorrido de lo que es y de lo que representan las infancias en el devenir de la esfera terráquea. Los aportes de la psicología y la sociología al estudio de la infancia y las implicaciones de los estudios acerca de la infancia en los contextos de educación preescolar. La agenda pedagógica, ustedes pueden verla en este momento de sus pantallas. Esa es una de las grandes virtudes que vamos a tener, que hacer una clase en el escenario virtual. Ustedes pueden ponerle pausa al video, pueden adelantar, pueden retroceder, pueden hacer sus anotaciones. Entonces creo que eso les va a ser de mucha ayuda. Los objetivos, bueno, básicamente queremos recuperar con ustedes el conocimiento de los referentes teóricos conceptuales relacionados con la infancia y el desarrollo personal y social de las niñas y niños en educación preescolar. Vamos a tratar de establecer relaciones entre principios, conceptos disciplinarios y contenidos del programa de educación preescolar respecto al desarrollo personal y social de la infancia. Y por último, valorar este esquema de pertenencia, de eficacia, sobre las implementaciones que hacemos desde las instituciones educativas para identificar los alcances y dificultades que tiene el desarrollo personal de las y los niños. Perdón. La estrategia pedagógica a aplicar es el aula invertida. Esto significa que la mitad del contenido lo desarrollamos precisamente con las bases teóricas y la otra mitad con algún ejercicio práctico que hoy van a conocer de qué se trata. Iniciamos la noción de la infancia, breve recorrido histórico. Vamos a tratar de que en esta primera temática de la unidad 1 tengamos claros algunos elementos fundamentales, como entender cuál fue el desarrollo evolutivo de la noción de infancia. Siempre ha existido un interés por educar y criar a niñas y niños a lo largo y ancho de la historia, pero también ha sido muy interesante entender que no siempre existió un reconocimiento de esta etapa tan maravillosa de la infancia. Y para ello, nosotros incluso vamos a decir que es hasta en el siglo XVII donde encontramos ya una concepción un poco más formal sobre el desarrollo de la infancia. Entonces, para ello, el concepto de la infancia marca la Convención de los Derechos Humanos. Esta es aprobada allá por 1989. Y ojo, no estoy hablando de la Convención de Derechos Humanos de 1948, estoy hablando de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. Y desde su artículo 1, el escrito o este sustento jurídico argumenta que para los efectos de esta convención, el niño y la niña es todo ser humano menor de 18 años, salvo que, en virtud de la ley, la que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Quiere decir que por lo general se considerará biológicamente niño a alguien que es menor de 18 años, pero que en algunos casos, incluso me parece que hay una canción de Ricardo Arjona que decía que a los 18 no tienes edad para tomarte una cerveza, pero sí para comprar un arma, ¿no? Algo más o menos así era, no recuerdo con exactitud. Entonces, ya con esta concepción que ya está instaurada desde 1989,
hablamos de la antigüedad para observar las condiciones de abandono de la infancia. Y es que el desinterés por la infancia siempre fue algo habitual. No estaba penado por ningún marco jurídico. Incluso el infanticidio, la muerte violenta de niñas y niños, era una práctica frecuente en diferentes culturas. Incluso podemos decir que es hasta el siglo IV que ni la ley ni la opinión pública recriminaban el infanticidio. De esa magnitud era el interés por la humanidad, el desinterés de la humanidad por la infancia, ¿no? En algunas religiones encontramos el abandono y el sacrificio de niñas y niños a pseudodioses, por mencionar algunas cosas muy interesantes. Hablemos de la época griega, donde inicia la historia democrática de Occidente. Se empieza a valorar la infancia como la ciudadanía del futuro. Esto empieza a permitir que niñas y niños puedan acceder a un escenario educativo. En el cristianismo, desde sus inicios, la infancia refuerza el papel de padres y madres porque se considera que por mandato de Dios es deber de padres y madres alimentar y educar a vuestros hijos. Nos planteamos estos conceptos históricos evolutivos de infancia, nos vamos a la Edad Media. En esta época, el niño y la niña se consideraban propiedad privada de las y los padres de familia. Y esto es preciso mencionarlo porque sin duda alguna había un reconocimiento de papá y mamá, pero había un trato muy discriminatorio hacia las niñas. O sea que desde la instauración de los primeros siglos de la humanidad, ya hay conceptos o ya hay escenarios sociales muy propios de la misoginia, del androcentrismo y de la desigualdad social. Tanto así que cuando nosotros vemos la Revolución Francesa, es interesante, por ejemplo, el pensar en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y la pregunta es, ¿cuál es esta diferencia o cuál es esta interpretación taxonómica del hombre y el ciudadano? Es muy fácil. Se consideraba hombre a la persona que no era blanca, y a la persona que era blanca se consideraba sujeta de derechos. Entonces, el racismo también impregnaba en estos escenarios. Luego nos vamos al Renacimiento. Durante este periodo apreciamos que existe una mayor valoración de las niñas, de los niños, y se empieza a institucionalizar la escuela como un espacio formativo al que accedían niños, ojo, niños de la nobleza, de la burguesía y en poca medida de la clase obrera. Podemos ver, me imagino yo, ¿no?, estos escenarios de infancia que ocurren alrededor precisamente de estos escenarios vertiginosos en los espacios sociales. Y para ello vamos a hablar del concepto de infancia en la época del liberalismo. En esta época se reconocen los derechos mediante diversas revoluciones. Aquí ya aparece la necesidad de aceptar y de defender institucionalmente los derechos humanos. La Revolución Francesa prácticamente le da el acompañamiento filosófico a esta necesidad de tener derechos humanos. Para el siglo XIX, los niños y niñas de las clases más pobres tenían condiciones de vida muy duras, muy difíciles, ¿no? En muchos escenarios, y esto lo tengo que decir porque a principios del siglo XX ya muchos niños eran considerados pequeños soldados que participaban en los escenarios de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Ya Adolfo Hitler, en la instauración de una Segunda Guerra Mundial, un segundo momento de esta guerra mundial, ya incluso tiene a un pequeño segmento de infantes con doctrinas militares en el escenario de las concepciones nazis, ¿no? Entonces, el tema de cómo hemos manipulado la infancia y no hemos querido visibilizar la existencia de sus derechos es algo muy interesante. Vemos algunas imágenes de niños trabajando en minas de carbón, siendo explotados laboralmente, y lo vemos, por ejemplo, nosotros en escenarios mexicanos como Oaxaca, por ejemplo, vamos acá en la zona de Chiapas. He tenido la oportunidad de conocer familias que negocian entre ellas el que su hija menor de edad se pueda casar con una persona mayor de edad. Como dádivas con dinero, ganado, tierras, y son prácticas que desde estas visiones antropológicas y estos análisis etnocéntricos nos permiten entender que aun y cuando el mundo se encuentra ya en el siglo XXI, siguen existiendo estas concepciones a las que yo les llamo bastante un pensamiento energúmeno, ¿no? Pero bueno,
Vamos al partir del siglo XX, aquí aparece un nuevo concepto social de la infancia. Las niñas, los niños y especialmente las niñas ya empiezan a considerarse ciudadanos con necesidades específicas. Y esto es importante rescatarlo porque tener derechos específicos nos permite subsanar nuestras necesidades específicas como infantes. Para final del siglo XX, las niñas y los niños ya empiezan a contemplarse como un grupo social con una serie de derechos reconocidos a nivel internacional. Muestra de ello es el desarrollo de una asignatura en sus procesos de pregrado que les permite entender cuáles son estas interpretaciones de lo que es la infancia, por qué debemos de conocerla. Vamos a trabajar con infantes y lo delicado que es este escenario formativo. Un escenario formativo muy delicado, un escenario formativo en donde las nuevas generaciones en este momento prefieren 1000 veces ser youtubers y ser creadores de contenido que culminar sus preparatorias o sus secundarias. Entonces también es otra nueva interpretación del escenario social. Vamos a la unidad siempre 1, a la temática 2, los aportes de la psicología y la sociología al estudio de la infancia. Si la psicología se centra en el estudio del comportamiento, la psicología infantil debe de interesarse en el comportamiento del niño. ¿Por qué nos comportamos como niños de una forma? Porque desde nuestro nacimiento hasta nuestra adolescencia, la rama de la psicología empieza a explicar no solamente el desarrollo conductual, sino el cognitivo, el perceptivo, el afectivo y el social. Esto nos permite descifrar de que la psicología infantil es un estudio que se realiza del comportamiento de las niñas y niños durante su crecimiento. Esto afecta su nacimiento hasta su adolescencia, siendo importante esta etapa porque es la etapa de amoldar la personalidad. ¿Cuál es entonces la importancia de la psicología de la infancia? La psicología infantil estudia los comportamientos de niños y niñas hasta que son adolescentes, porque el objetivo principal de este campo de la psicología es precisamente desfragmentar cuáles son los fenómenos y las irregularidades del desarrollo psíquico de los niños. Por ejemplo, usted puede ver un niño de 2 años, no sabe leer, ese niño no sabe escribir, pero usted le da una tablet y ese niño perfectamente puede acceder a YouTube a ver la caricatura que él quiere. Entonces, no necesariamente para interactuar con el tema tecnológico, con la literacia informática, tenemos que tener una capacidad de lectoescritura muy desarrollada. O sea, estas maneras de entender cómo están aprendiendo las nuevas generaciones obligarían a las y los docentes a reinventar las formas en cómo deben de enseñar. Muy interesante la imagen, una niña dibujando, una niña tratando de explicar los mecanismos de aprendizaje y a partir de eso, bueno, vamos a plantearlo un poco más escueto. Entonces, ¿de qué se encarga la psicología infantil? Se encarga precisamente del estudio del comportamiento de las niñas, de los niños, en donde se van a considerar el abordaje de métodos para prever y resolver los problemas en lo referido a la salud mental de este segmento poblacional. ¿Qué atiende la psicología infantil? Básicamente 2 factores. El desarrollo del niño, en donde aprende a partir del ambiente en el que se está desarrollando, y el factor biológico, el cual está determinado por la genética. Les pido 1000 disculpas por las posibles interrupciones. Insisto, me encuentro en este momento en el aeropuerto de Cancún. Estoy en la plaza de comida en donde incluso tuve que pagar internet para poder dejar instaurado este video, porque probablemente cuando sea la hora de acceder al contenido yo estaré volando y tampoco quise ser irresponsable y abandonarlos con la necesidad imperante de su proceso formativo. Una de las cuestiones fundamentales que se intenta transmitir a través de esta psicología infantil es la necesidad que padres y madres reaccionen para ponerle solución a los problemas que tienen sus hijos. Y es que tendemos a desvalorar o a minimizar estos escenarios problematizadores de la infancia. Si se da a conocer que hay que optar por profesionales para atender la infancia, también hay que reconocer de que como padres y madres no se está trabajando lo suficiente por el cuidado de la salud mental de los infantes. Por último, y no menos importante, son los aportes de la sociología al estudio de la infancia. Acá hemos de decir, ya no estamos hablando de la psicología de la infancia, ahora ya nos estamos enfocando propiamente
en este escenario contemplativo de la sociología de la infancia, en donde decimos que esta sociología fue la primera disciplina que se dedica a mirar a los niños y a las niñas como actores sociales y a considerar la infancia como parte de una estructura social. Esta mirada sociológica tiene implicaciones epistemológicas, éticas y metodológicas. ¿Por qué? Porque demanda transformaciones en la forma en la que nosotros vemos evolucionan los juguetes, evolucionan las formas de pensar de las niñas y de los niños, evolucionan las caricaturas. Fíjense que yo recuerdo, esto es de 1900 ayer, ya un anciano como yo, pues ya con varias primaveras transcurridas, por ejemplo, los payasos, desde la óptica de la infancia, eran personajes que servían para divertir a los infantes. Hoy no, hoy los payasos pareciera que entre más vulgares, más malcriados, más patanes, pues tienen más aceptación dentro del escenario de la estructura social mexicana. Entonces surge una pregunta de todo esto: ¿qué estudia la sociología para niños? Y aquí hemos de decir que la sociología tiene como objetivo estudiar la sociedad humana. ¿Qué es entonces la sociología para niños? La disciplina social que tiene por objetivo estudiar la sociedad humana infantil, los comportamientos entre niños. En el INEGI, en el 2013, precisamente, hubo un estudio muy interesante en donde se le preguntó a determinados niños menores de 15 años en más de 10 estados de la República qué es lo que querían ser, y en el 2013 la mayor respuesta que obtuvieron era que querían ser sicarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En una sociedad en donde Netflix te está mostrando series en donde te indican que ser narcotraficante te puede redituar más que ser un profesionista para generar contribución al tejido social, bueno, entonces sí entendemos que es necesaria una sociología para los infantes. Esta sociología de la infancia es un campo de estudio emergente dentro de la sociología misma. Parece que de esta sociología de la infancia se acompaña el desarrollo de estudios como la sociología de la familia, la sociología de la educación y el estudio de las generaciones en sociología. Y aquí empezamos a entender por qué creemos que el primer escenario que forma patrones y conductas machistas es el hogar. Y es que está usted como señorita y están sus dos hermanos caballeros. Pero ¿por qué a la señorita se le pide que lave los platos y al caballero no? Entonces la pregunta es, ¿quién te está diciendo eso? Te lo está diciendo mamá. Entonces, ¿qué ocurre? Es una mamá que de alguna forma está formando patrones y conductas machistas y te empieza a decir cosas como, por ejemplo, aprende a hacer el quehacer de la casa o aprende a cocinar para que no te quedes solterona. Pero lo que la mamá no entiende es que la verdadera realización personal de una mujer no estriba en casarse ni en tener hijos. O sea, realmente usted puede ser plenamente mujer estudiando una maestría, estudiando un doctorado, viajando, aprendiendo idiomas. Y de esa forma estamos viendo, por ejemplo, los avances en donde, independientemente de quién sea, probablemente ya tendremos a una mujer presidiendo las decisiones más importantes de México el próximo año. Actualmente se reconoce que la sociología de la infancia convoca a un mayor campo de disciplinas. Nosotros, desde nuestra postura crítica, nos vamos a quedar hasta acá, pero vamos a decir, por ejemplo, que la infancia no es una etapa vital en la vida de todas las personas. No todos tienen buenos recuerdos de la infancia. La infancia es un fenómeno construido socialmente porque se ve afectado por los diversos cambios culturales, sobre todo en una sociedad en donde antes la televisión era la gorda y las personas las delgadas, y ahora es a la inversa. Ahora nosotros los humanos somos los gordos y las televisiones las delgadas. Estos cambios culturales, económicos e históricos están expresando los nuevos fenómenos de los problemas sociales emergentes. Vamos a entender a las niñas y a los niños como actores sociales, actores sujetos de derecho, y con todo esto creo que tenemos que pasar al tercer tema: las implicaciones de los estudios acerca de la infancia en la educación preescolar. Me gustaría señalar que entre los 0 y 6 años se conoce como desarrollo infantil integral a una educación inicial. ¿Por qué? Porque es una etapa en donde de los 2 a los 5 años cognitivamente se fortalecen y se potencian habilidades y destrezas cognitivas, motoras y psicosociales. Durante muchos años se ha pretendido distinguir el desarrollo infantil de la educación inicial, pero hay dos procesos relacionados. En México, estos procesos están contemplados en la legislación nacional, sin embargo, no son considerados por parte del Estado, como el de la asistencia obligatoria y el tema de fortalecer políticas públicas para incrementar la cobertura
de accesos y servicios a la educación inicial. Mejores condiciones de educación, mejores condiciones de salud. O sea, seguimos en un México que nos habla de lo importante que son los usos de las tecnologías, pero nuestras escuelas públicas, muchas de ellas no tienen internet. Entonces, creo que es bien interesante entender este fenómeno, sobre todo cuando vemos que si hay presupuesto para pagar los onerosos emolumentos de pseudos políticos, que se les paga mucho por no hacer nada, y pues cuántos agentes que transforman la realidad social mexicana hacen mucho desde el escenario educativo, ganando miserables salarios. Vemos un poco esta labor. Yo, al trabajar en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara, les comento, por ejemplo, lo importante que es entender nuestra profesión desde ser bastante interno. Y no menos importante, pensar en el desarrollo infantil y la inicial como temas que no deben ser fragmentados, sino estudiados de manera ambigua. Con estos elementos, las conclusiones es necesario fortalecer una política pública de desarrollo infantil que diversifique los servicios que se prestan para que una mayor población de infantes pueda acceder a mejor salud, a mejor educación. Tenemos que entender que el impacto de nuestras intervenciones en el aula con niñas y niños es lo que va a marcar la calidad, la eficiencia y la eficacia de los resultados relevantes en el desarrollo cognitivo y matriz de estos infantes. La asignación de la tarea es, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Esta literatura se denomina La nueva sociología de la infancia, aportaciones de una mirada distinta de Lourdes Gaitán Muñoz. Esta literatura les va a servir porque quiero que me desarrollen una infografía. Eso es lo que necesito, que me elaboren una infografía en donde puedan ustedes rescatar las ideas principales de la lectura y plasmarlas o evidenciarlas en una infografía. Siendo este día, les comparto cuándo me lo tienen que entregar. Quiero que la infografía me lo entreguen en formato PDF, que me lo suban a la unidad 1, a la actividad A de la unidad 1, y que le pongan mucho esfuerzo y mucha gana a esta asignatura. Prometo dar lo mejor de mí, siempre y cuando usted dé lo mejor de ustedes. Jóvenes, las disculpas por esta situación anormal. No es un estándar normal para mí dar la clase de esta forma, ¿no? Con un streaming de YouTube que se va a suscitar a la hora de la clase. Pues entiendo que es a las 7 de la noche, hora Sinaloa, 8 de la noche, Ciudad de México. Entonces, sí, las disculpas, pero ¿era eso o era no poder dar la clase? Creo que me quedé con la primera opción. Un fuerte abrazo. En el grupo de WhatsApp estaré manifestando más indicaciones y si existen dudas, pues dejo mi teléfono de contacto para que puedan localizarme. Un fraterno abrazo. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima, si Dios permite. Saludos.